Buenos días, queridos hermanos, nuevamente. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Me alegra sobremanera saludarles porque hoy es el día del Señor. Hoy día hemos venido a glorificar a nuestro Señor escuchando su palabra, siendo edificados a través de su palabra. Y bueno, vamos a empezar con la prédica del día de hoy. ¿Ven? Vamos a hablar el día de hoy, vamos a seguir con la prédica de Oseas. Estamos predicando el libro de Oseas, está en el Antiguo Testamento, es un profeta. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el hecho de que una forma en la que Dios castiga a las personas es dejándolos insatisfechos y abandonados. Es dejándolos insatisfechos y abandonados. Vamos a ver cómo eso se aplicó directamente al pueblo de Israel, pero vamos a ver cómo lamentablemente el día de hoy se sigue aplicando en nuestras vidas. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. El versículo que nos toca el día de hoy, los versículos que nos tocan el día de hoy. Yo lo estoy leyendo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Amén. Y dice así la palabra del Señor. En Oseas 4, 17 al 14. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimenta y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán. Porque han dejado de hacer caso al Señor. La prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se ha prostituido apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. No castigaré a sus hijas cuando se prostituya, ni a sus nueras cuando cometan adulterio. Porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano, y así pierde el pueblo, y así se pierde el pueblo sin discernimiento. Esta es la palabra de Dios, queridos hermanos, y esta es la palabra que vamos a predicar el día de hoy. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Señor, Dios mío, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Muchas gracias, Señor, por tu gloriosa palabra, Señor, tus gloriosas verdades. Señor, te pido, Señor, que en esta hora, en este tiempo, quites toda distracción, Señor, de las personas que te van a escuchar el día de hoy. Te pido, Señor, que obres, que tu Espíritu Santo obre, pero a través de tu palabra, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos a tener un corazón enseñable. Y aún, Señor, dame la claridad para poder explicar tus grandes verdades, Señor, a tu pueblo. Obra poderosamente en tu pueblo, Señor. Obra, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Arrancamos entonces. Estamos todos en Oseas 4. Estamos en Oseas 4:7 y empieza diciendo: cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. ¿De quién está hablando en este momento? Recordemos que la semana pasada estábamos hablando que Dios estaba haciendo una acusación, pero a una parte particular del pueblo. ¿A quién? A los sacerdotes, ¿correcto? La semana pasada estábamos hablando que el Señor busca a los líderes, porque en teoría los líderes deberían ser quienes alimentan al pueblo. Los líderes deberían ser quienes corrigen al pueblo. Los líderes deberían ser quienes estudien más la palabra de Dios, ¿pero para qué? Para guiar al pueblo en las sendas del Señor. Y la semana pasada vimos que Dios estaba acusando a los sacerdotes en particular. Estaba llamando la atención a los sacerdotes porque ellos no estaban pastoreando a sus ovejas. Y ahora en el versículo 7 todavía sigue hablando de los sacerdotes, y está diciendo: cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Aunque se está dirigiendo particularmente a los sacerdotes, obviamente se puede incluir también al todo el pueblo. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Y esa es la primera acusación que está dando Dios al pueblo. Y espero que llame poderosamente su atención,
Porque nosotros por instinto, cada vez que nos acusan de algo, ponemos las alertas de inmediato, ¿no? No sé si les ha pasado. Oye, me han contado que han dicho esto de ti. ¿Qué cosa? ¿No? De inmediato. Y espero que el Señor obre en ese mismo sentido en este momento, porque esta acusación, si bien es cierto, era para ese tiempo, por supuesto que aplica para cada uno de nosotros también. Y esta es la primera acusación, queridos hermanos. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Dios en ese tiempo estaba mostrando que los israelitas habían sido prosperados económicamente, militarmente, había paz, pero mientras más cosas buenas les pasaban, irónicamente más pecaban contra Dios. Y esa es la primera acusación que Dios hace a su pueblo. Mientras más se multiplicaron, esa palabra que ven acá, multiplicaron, se refiere a toda la abundancia, todos los bienes, todo el favor, todas las bendiciones que le daba Dios a su pueblo. Y esta es la primera acusación. Más se multiplicaron, más los bendecía, más los hacía crecer. Y mientras tanto, más ustedes pecaban contra mí. Esa es la primera acusación de Dios. Y va a haber consecuencias. Y lo vemos inmediatamente aquí en el versículo 7 también. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Eso estaba indicando que ¿quién es quien cambia la situación de una persona? Dios. Dios es quien iba a cambiar la situación de esa persona. Y es que el pueblo había cometido un error, bueno, dentro de todos los errores y pecados brutales que habían cometido, estaba cometiendo un error grandísimo y particular. Ellos en ese momento estaban teniendo un momento de abundancia económica, le estaban pasando bien, abundancia militar y todo eso. Ellos confiaban y la lógica era, bueno, nos está yendo bien hoy día y por lo tanto seguramente mañana también nos va a seguir yendo bien. Y cuando una persona tiene esa línea de pensamiento, ¿dónde está poniendo su confianza? En las circunstancias de ese momento, ¿no? ¡Wow! Nosotros militarmente estamos bien, nuestros enemigos han desaparecido, miren que tenemos gran cantidad de cosas, por lo tanto, después vamos a seguir siendo bien. Aquí el Señor dice que no está en las manos de la situación actual, está en las manos de Dios. Y puesto que Dios veía tanto pecado en su pueblo, Él había tomado una resolución: cambiaré su gloria en afrenta. Y en otras versiones entiendo un poquito más: cambiaré su gloria en algo deshonroso. Cambiaré eso que por lo que se sienten tan seguros y felices en algo digno de vergüenza. Esa es la promesa que les hace Dios. En el versículo 8 sigue haciendo una acusación, y esto es más particular a los sacerdotes. Miren cómo lo dice en el versículo número 8. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad se dirigen sus deseos. A mí me gusta más cómo lo dice en la versión de Dios habla hoy. Mira la acusación que hace para los sacerdotes. Viven, esa es la acusación para los sacerdotes, viven del pecado de mi pueblo. Por eso anhelan que mi gente peque. Y en las otras versiones dice, del pecado de mi pueblo se alimentan. ¿De qué se alimentaban los sacerdotes según esta porción de las Escrituras? Irónicamente se alimentaban del pecado de la gente. ¿No les parece irónico, queridos hermanos y hermanas? Cuando los sacerdotes, los que estaban llamados a alimentar al pueblo de Dios, estaban llamados en primer lugar a alimentarse ellos de la palabra de Dios, para ellos ser de bendición y alimentar al pueblo. Ellos no se alimentaban de la palabra de Dios, ellos se alimentaban ¿de qué? Del pecado de mi pueblo, dice. Y no solamente eso, dice que hacia su iniquidad dirigen sus deseos. El gran problema con los sacerdotes de ese pueblo era que no solamente no alimentaban a la palabra, según la palabra de Dios, sino los incitaban lamentablemente a pecar. Porque les convenía, porque vivían de su pecado. La idea con los sacrificios, porque miren aquí, en el Antiguo Testamento no se había revelado el Mesías, Jesucristo, como lo tenemos el día de hoy, ¿correcto? Entonces, ¿cómo ellos tenían una idea de que iba a venir un Mesías? ¿Cómo ellos tenían una idea de que alguien iba a venir a pagar sus pecados? ¿Cómo era antes? En ese tiempo, ellos hacían un holocausto, ¿no es cierto? ¿En qué consistía el holocausto? En que tenías que llevar al altar un animalito inocente, ¿no es cierto? Tenías que matarlo, y eso representaba que la paga del pecado era la muerte. Entonces, la idea era la siguiente:
No sé cuántos de ustedes aquí han visto morir a un animalito indefenso. No sé. A los que comemos cuy, de repente hemos visto cuy. A algunas personas les ha tocado la difícil tarea de matar a otros animalitos, un chancho, no sé, ¿cierto? Si con el chancho se identifican más, ok. Algunos no se han cazado tortolitas, han visto, no sé si lo han visto, pero las personas que hemos visto morir a un animalito inocente, es una experiencia bonita, es una experiencia genial. No es agradable ver un animalito indefenso. No es agradable. Ahora, imagínense en ese tiempo. En ese tiempo tenían que hacer lo mismo. Tenían que ver al sacrificio que se les hacía así. Y pónganse en el lugar de ellos. El animalito inocente, la ovejita, corderito. El cordero inocente, mirándoles. Ustedes han visto cómo mira un corderito, ¿no es cierto? ¿Cómo es su mirada? ¿Es una mirada de maldad? Es inocente, es una mirada inocente. Bueno, la idea era esa, que duela. Tenía que doler ver esa sangre desparramada, morir ese animal inocente. Tenía que doler, tenía que causar algo en ellos. ¿Por qué? Porque eso era un recordatorio de que la paga del pecado necesitaba ser cubierta con sangre. Ese era un recordatorio. Pero ellos habían malinterpretado que, bueno, ya hice mi sacrificio, mis pecados ya están bien, entonces puedo ir a seguir pecando tranquilamente. Y ese es el gran error que cometía el pueblo en ese tiempo. Y lamentablemente el día de hoy es un error que se sigue cometiendo. Bueno, Jesucristo ha muerto por mis pecados. Listo, ya estoy limpio, entonces voy a continuar con mi vida. Déjame continuar con mis pecados. Tal vez no lo vamos a decir con nuestras palabras, pero nuevamente nuestras acciones gritan. Nuestras acciones gritan. Bueno, en ese tiempo, volviendo al tema de los sacrificios, la idea era que al pueblo le tenía que doler, le tenía que recordar que el perdón de sus pecados era algo, iba a costar la vida de alguien inocente. Pero ellos lo habían tomado a mal y no había quien los corrigiera. Los sacerdotes estaban llamados a recordarles. Mire, esto está pasando y esto nos recuerda que la paga del pecado es la muerte. Pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado la semana pasada, había una complicidad. Todos pecaban al final del día y todos pecaban grandemente. Entonces todos se habían puesto de acuerdo en simplemente realizar el ritual hacia Dios, pero solamente en formas y no en el fondo. Y nuevamente es inevitable que pueda llegar a este comentario a cómo está sucediendo el día de hoy, perdón. Muchos pastores, muchos ministros, en lugar de corregir el pecado, son cómplices del pecado de otras personas. ¿Han escuchado, han visto? Yo lamentablemente sé de muchos pastores. ¿Robaste? Bueno, ni modo, habrás robado, ¿no? Porque igual este sistema es injusto. Entonces, ya sí. ¿Le has engañado a tu esposo? Bueno, no le digas nada porque ¿qué ganas diciéndole a tu esposo? Bueno, no seas tan duro contigo mismo. Hay, lamentablemente, así como en ese entonces habían esos sacerdotes que no corregían el pecado, el día de hoy los siguen existiendo. Ya no sacerdotes, sino ministros, líderes y pastores que están en complicidad, lamentablemente, que están viviendo al igual que acá del pecado del pueblo. Y el Señor sigue con esa acusación. Entonces, de pronto acá ustedes pueden decir, bueno, todavía no me siento muy identificado con esa acusación que está haciendo Dios, porque acá la acusación la está haciendo ¿a qué? A los sacerdotes, ¿no? Y bueno, en realidad yo no soy líder, ¿no? No soy líder, yo no soy sacerdote ni soy pastor. Pero si te quedaba alguna sombra de esperanza de no sentirte aludido, porque normalmente así somos, cuando la palabra de Dios indica un pecado, la última persona a la que aplicamos ese pecado es ¿de quién? A nosotros, ¿no? Normalmente es aquí el que está a nuestro lado, ¿no? Pero si alguno de ustedes, queridos hermanos, no se ha sentido aludido todavía por esta acusación, vayamos al versículo 9. Mira cómo dice, como el pueblo, así será el sacerdote, los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Lo que está queriendo decir en este versículo es simple, tanto al sacerdote como al pueblo los voy a castigar, a ambos. Y les voy a pagar según sus obras. Y cuando dice que les voy a pagar según sus obras, está anunciando que va a venir un castigo. ¿No es cierto?
Primero Dios está exponiendo, hay pecados en este pueblo. La semana pasada el Señor fue más explícito en su palabra, en qué tipos de pecado había. Pero ahora el Señor está diciendo, ok, los voy a castigar por su proceder. Les voy a hacer pagar según sus obras. Y ahora a continuación viene cuál va a ser el castigo de Dios hacia su pueblo. ¿Cuál va a ser el castigo de Dios hacia su pueblo? Y el castigo viene en el versículo número 10. Y este es el tema central del que va a tratar la prédica. Miren cuál es el castigo que Dios le da al pueblo. El versículo número 10 dice, comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. Noten que el castigo que da Dios es una forma que normalmente no esperamos. ¿Por qué? Porque cuando tus papás te dicen, oye, te has portado mal, te voy a castigar. Nuevamente, los que somos de la vieja escuela, a los que nos ha caído, ¿no? Porque, bueno, los niños de ahora, últimamente, no sé si reciben su palmada, no lo sé. Pero los de la vieja escuela, ¿no es cierto?, ¿han recibido alguna vez una corrección, una palmada de vuestros papás o mamás? ¿Sí? Amén. La mayoría dice amén, una pequeña sección dice, pero bueno, se lo pierden, hermanos. Cuando vuestros papás les dicen te voy a castigar, normalmente ¿qué viene? ¿En qué consistía? Cuéntenme, hermanos, es momento de que se confiesen, hermanos. ¿Qué hice? Ya, pero ¿en qué consistía? ¿En qué consistía el castigo? Un correazo, un San Martín, ¿no? Es un momento para evocar al glorioso San Martín. Tiene razón, hermana. Deberíamos hacer toda una enseñanza ahí sobre el San Martín y sus implicaciones espirituales en nuestras vidas. Sí, normalmente el castigo era físico, ¿no? Nuevamente, a la mayoría, a los que nos ha caído. Y aquí en la palabra de Dios esperaría que el castigo sea físico, pero el castigo acá no es físico, particularmente acá. Y miren cómo es el castigo. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán. Y yo quiero hacer énfasis en esta primera parte. Comerán, pero no se saciarán. ¿Te imaginas eso? Comer y comer y comer y comer y no saciarte. Bueno, algunos tardamos a llegar a ese punto de saciarnos, comemos bastante, pero llegamos al punto, ok, listo. Muchas gracias, amén. Mozo la cuenta. Pero lo que está queriendo decirle aquí la palabra de Dios es que parte del castigo, o el castigo que les estaba dando, es esta palabra acá, insatisfacción. Insatisfacción. Este pueblo iba a estar insatisfecho. Y noten acá, ellos estaban disfrutando de todos los bienes que estaban teniendo. Recordemos que Oseas había escrito a un pueblo que le estaba pasando muy bien, ¿no es cierto? Estaba en un momento de inmensa abundancia, pero el castigo de Dios directamente no es que les iba a quitar esa abundancia. El castigo de Dios en ese momento es que no iban a tener satisfacción en todas esas cosas. Insatisfacción es la palabra principal acá. Los sacerdotes pensaban que estaban pasando un tiempo feliz por las circunstancias. Dios, por el contrario, señala que sería un tiempo vacío e inútil para ellos. Y muchos estamos así, queridos hermanos. Algunos de acá estamos pasando por una situación tranquila, no sé si espectacular, pero tranquila. Pero no sé si les ha pasado que muchas veces en medio de esa tranquilidad hay un vacío que nos carcome el espíritu. Y el Señor está diciendo, comerán pero no se saciarán. Noten que no les está quitando las abundancias que tienen en ese momento, pero le está prometiendo algo. Ok, tú quieres seguir en eso, quieres seguir gozándote de tu pecado, disfrutando ahí. Ok, ahí está tu pecado, pero no te va a satisfacer. La segunda parte dice, se prostituirán, pero no se multiplicarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán. Y el sentido es bien parecido. La idea es que no iban a ver el fruto de estas acciones. ¿Por qué? Se prostituirán, dice acá. ¿Para qué una persona se prostituye? Discúlpenme la obviedad de la pregunta. ¿Para qué para qué alguien se prostituye? Para ganar dinero, ¿no es cierto?
entrega su cuerpo, obtiene dinero, pero ¿para qué quiere ganar el dinero? Para multiplicar sus bienes, para comprarse X cosas, ¿no? Entonces, normalmente una persona se prostituye para mejorar su situación, por así decirlo. En ese sentido, la palabra de Dios utiliza la palabra multiplicar. Pero miren acá cómo lo dice, se prostituirán, pero no se multiplicarán. Es decir, el pueblo de Israel se había entregado, había sido capaz de prostituirse. ¿Recuerdan a qué se refiere cuando la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se iba a prostituir? A que iba a buscar a sus amantes, a que iba a ser infiel a Dios, ¿no es cierto? Pero dice que se iban a prostituir, pero no iban a encontrar fruto. Nuevamente, es como una persona que vende su cuerpo, pero después no recibe la paga de vender su cuerpo. El pueblo de Israel había vendido más que su cuerpo, había vendido sus convicciones, queridos hermanos. Había vendido sus convicciones a los ídolos del otro lado, pero ¿para qué? Para obtener algo mejor, ¿no? Entre comillas, algo mejor, para obtener mayores abundancias de sus tierras, etc. Pero la palabra de Dios dice, ok, se van a prostituir, lo están haciendo ya, pero no se van a multiplicar. Y muchos de nosotros, discúlpeme que haga un salto tan brusco al día de hoy, pero muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Estamos dispuestos a dejar nuestras convicciones para obtener algo mejor, entre comillas. Pero el castigo del Señor es el siguiente, no se multiplicará. No se iba a ver el fruto de ese sacrificio, entre comillas, que estaban haciendo. Y esto, queridos hermanos, es la primera, y este es el corazón de la prédica del día de hoy. El castigo de Dios iba a ser, en primer lugar, que los iba a dejar insatisfechos, pero también abandonados. Estamos en el versículo 10 en este momento, pero vamos a hacer un pequeño salto al versículo número 14. Por favor, porque en el versículo 14 nos dice los siguientes castigos que vienen, el siguiente castigo que viene por parte de Dios. Y noten que en el versículo 14, el siguiente castigo dice lo siguiente: no castigaré a sus hijas cuando se prostituyan. No castigaré a sus hijas cuando se prostituyan. Ok, yo les acabo de decir que eso era un castigo, pero acá dice que el castigo es que no va a haber castigo. Aparentemente. Pero el sentido acá, cuando dice la palabra de Dios, no castigaré, se refiere a que no las corregiré. No corregiré a sus hijas cuando se prostituyan. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano cuando está yéndose por otro camino es que no venga la mano de Dios y la corrija. Porque finalmente cada uno de nosotros necesita la mano misericordiosa de Dios que nos ponga a nuestro sitio. Ese es parte del amor de Dios. Pero también tenemos que recordar que es un castigo cuando Dios decide sacar su mano y dejarnos ir por nuestro camino. Y ese es el castigo que está diciendo Dios acá en el versículo 14. No castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, en el sentido de no las corregiré. Noten, el pueblo se prostituía, pero también se iban a prostituir sus descendientes. ¿Han escuchado esas tristes noticias de prostitutas que tienen hijas, producto de su trabajo, entre comillas? Pero lo más triste de tener hijas es que enseñan a sus hijas también a ser prostitutas. Es triste, porque esas niñas cuentan que sus madres las ponen en ese oficio desde muy niñas. Pero es exactamente lo que vemos acá en la palabra de Dios. El pueblo se prostituía y tus hijas, ustedes están prostituyendo, vuestros hijos también se van a prostituir. ¿Y saben qué? Yo no los voy a corregir, dice la palabra de Dios. Y nuevamente, quisiera que noten la gravedad de lo que está haciendo Dios en este momento. Dejarlos en sus pecados, abandonados en sus pecados. Porque para salir de nuestros pecados no es suficiente con la fuerza de voluntad, queridos hermanos. Necesitamos la mano misericordiosa de Dios. ¿Por qué digo que necesitamos la mano misericordiosa de Dios? Porque Dios lo hace por misericordia, no por ninguna obligación que tenga hacia nosotros. Nos estamos descarriando y Dios, por su amor, por su misericordia, nos va a corregir. Nuevamente, no porque Él nos deba algo, pero Él también, porque es Dios, quisiera recordarles, tiene la potestad de sacar su mano,
y dejarnos en nuestros pecados. Estos son los dos grandes castigos que Dios va a dar al pueblo de Israel en este momento. Pero por favor, volvamos al versículo número 10, donde nos habíamos quedado. En los versículos posteriores, Dios habla específicamente sobre a qué pecados, cómo estaba pecando el pueblo en ese momento. Y vamos a pasar por favor al versículo número 11. Y dice, la prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio. Y aquí no está haciendo la acusación a la prostitución propiamente dicha, está hablando en un sentido metafórico y está diciendo que cuando una persona se da a su pecado, cuando una persona se entrega a su pecado, se vuelve insensible y sin un correcto entendimiento de las cosas. Yo quisiera repetirlo, por favor. Cuando una persona se entrega a su pecado, el pastor Joe ha hablado excelentemente esta mañana y los demás domingos nos ha recordado. Una cosa es que estés pecando con tu pecado. Esa es nueva. Una cosa es que estés luchando con tu pecado y otra cosa es que estés entregado a tu pecado. Es una cosa muy distinta. Una cosa es que estés luchando con un pecado y otra cosa es que te estés entregando. Cuando tú te entregas a tu pecado hay consecuencias. Cuando tú te entregas a tu pecado, en el versículo número 11, ¿cómo dice? Te quita el juicio. ¿Han visto una persona borracha? Bueno, muchos de nosotros, algunos de ustedes, dirán, no es necesario que la haya visto. Yo sé cómo es estar ahí. Y si no lo saben, la han visto. Una persona que está borracha. ¿Se le puede decir algo a esa persona? ¿Puedes razonar algo con esa persona? Es un estado vergonzoso, ¿no? Es un estado vergonzoso, calamitoso. Pero miren que la palabra de Dios dice que una persona que se entrega a su pecado está en ese mismo estado. Sin juicio, insensible y sin un correcto entendimiento de las cosas. Y así es cuando Dios nos deja en nuestro pecado, queridos hermanos. Y ahora es necesario recordar que el pecado puede darte placer. El pecado te va a dar placer, pero nunca te va a dar felicidad. El pecado te va a dar placer, pero nunca te va a dar felicidad. Y nosotros tenemos que tener claro eso, queridos hermanos. Una cosa es el placer y otra cosa es la felicidad. Y R.C. Sproul, un teólogo, Sproul, dijo algo muy interesante, ¿no? Él dice, bueno, parece una tontería que alguien que sabe la diferencia entre felicidad y placer siga cambiando y siga sacrificando el placer por la felicidad. Parece sumamente estúpido que una persona haga algo que sabe que le robará su felicidad. Este teólogo hace una pregunta interesante. Intelectualmente nosotros distinguimos, este es el pecado, da placer, pero no da felicidad, no honra a Dios, y aquí está la voluntad de Dios. Esto me va a dar felicidad realmente. Entonces la pregunta de este teólogo es, ¿cómo si nosotros somos conscientes de esas dos cosas, de esa diferencia, tendemos a entregarnos de todas maneras al pecado? ¿Por qué? Y Sproul dice, este es el misterio del pecado, que no solamente es perverso y destructivo, sino que también es totalmente estúpido. Y como ya lo dije en semanas anteriores, el pecado te vuelve estúpido. Entregarnos a nuestro pecado nos vuelve estúpidos. No hay otra palabra que lo describa mejor. Entonces, la acusación que está dando Dios y el castigo que está dando Dios a este pueblo es el siguiente, que estaba siendo abandonado y que habían perdido ya su sobriedad. Recordemos que cuando Dios dice que su pueblo se ha prostituido, Él está diciendo que Él ha abandonado sus convicciones hacia Dios para entregarse a los ídolos de ese tiempo. Pero vamos a pasar, por favor, al versículo número 12. ¿Cómo se comporta? Quisiera retomar el tema de cómo se comporta una persona que ha perdido el juicio. ¿Cómo se comporta una persona que no está en sus 5 sentidos? Y una forma de recordarlo mejor nuevamente es la de un borracho. ¿No es cierto? Hay borrachos que están tan mal que no pueden llegar a su casa. ¿Por qué? Porque han perdido el sentido, ni siquiera saben dónde están parados, ¿verdad? Y en el versículo 12 y en el versículo 13 muestra bien ahora cómo se comporta este pueblo insensible.
cómo se comporta este pueblo que ha perdido el juicio. ¿Por qué lo digo? Voy a volver, por favor, disculpen, a la ilustración de la persona que está ebria y borracha. ¿Han visto un borrachito que está yendo a su casa, caminando en zigzag? Zigzag, a ver si llega, ¿no? A veces llega y a veces no. La han visto, ¿no? En ese mismo sentido, este pueblo que ya había sentido, que estaba en ese sentido fuera de sí, estaba caminando igual, en zigzag, pero en su práctica. Y miren cómo se nota en la práctica. Miren cómo dice el versículo número 12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Ahora estamos viendo que una de las características, uno de los síntomas que muestra que este pueblo ha sido abandonado a su pecado, que este pueblo está insensible a las cosas de Dios, es que había empezado a consultar a un ídolo de madera. Y lo más triste es que, y su vara les informa. Es curioso, ellos van a buscar a su ídolo y su ídolo, entre comillas, le responde. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, está indicando que los ha dejado sus pecados y que están siendo engañados ahora por el enemigo. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, dice la palabra de Dios, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose del Señor. Entonces, una de las características es que va a buscar un ídolo. Ellos empezaban a buscar a los ídolos más y más. Y por supuesto, el día de hoy, eso es exactamente lo que pasa cuando nos empezamos a alejar de Dios. Algunas personas piensan que te alejas de Dios y tú puedes permanecer en un estado neutro, ¿no? Bueno, no estoy con Dios, pero tampoco estoy con el diablo, ¿no? O sea, estoy ahí nomás. Y eso es un engaño del enemigo, queridos hermanos. El Señor dijo, el que no es conmigo, está contra mí. No puedes estar en un estado neutro. Ninguno de nosotros se puede dar tremendo lujo de estar en el estado neutro. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Y esa es la realidad. Y noten que una vez que ellos se entregan a sus ídolos, dice, se han prostituido apartándose de Dios. ¿Ok? Una de las características es que en lugar de buscar a Dios, van a buscar a sus ídolos. La segunda característica es ese grupo de personas que va a querer adorar a Dios, entre comillas. Pero ¿saben cuál es el problema? Van a querer adorar a Dios a su manera. Y miren el versículo 12 cómo lo dice. El versículo 13. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas. En el versículo 13 acusa al pueblo de Israel, pero ¿saben de qué los está acusando? De adorarlo, pero de una manera incorrecta. En el versículo 13, estas prácticas las hacían para Jehová, por si acaso, pero las hacían de una forma que Dios no le agradaba. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes, queman incienso sobre las colinas, debajo de las encimas los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. A ellos les parecía bonito y hermoso la forma en la que lo hacían. Porque miren, encima de las colinas, sobre la cumbre de los montes, pero para el Señor es desagradable. Miren cómo dice, por tanto sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. Y eso nos lleva a la idea de que todos los modos ficticios de adoración, sin importar cuán adornados estén por disfraces engañosos, para Dios son adulterios y fornicaciones. Son adulterios y fornicaciones, queridos hermanos. Y llegamos nuevamente al versículo número 14. Después de que el Señor nombre cada uno de los pecados, indica, no castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras, cuando cometan adulterio. Y Calvino hace la siguiente observación. Es un poco cruda, pero es real. Él dice, quien no adora a Dios tendrá una esposa adúltera y unas sucias meretrices como sus hijas, fornicando con atrevimiento, y también tendrá nueras adúlteras. ¿Por qué lo dice? Porque cuando uno se entrega al pecado, lo normal es que ese pecado se multiplique. Es curioso, queridos hermanos, y yo quiero hablar en particular a los esposos y a los futuros esposos. En particular, aunque aplica a todos. Pero quisiera dirigirme en especial a los esposos y futuros esposos. Cada uno de nosotros queremos tener unas familias felices y estables, ¿correcto? No creo que haya ningún esposo acá que me diga, no quiero tener una familia. Sería una locura.
Pero es curioso porque nos damos el lujo de pensar que podemos entregarnos a nuestros pecados y esperar que nuestra familia sea estable. Y más allá que estable, esperar que nuestra familia sea una familia que honre a Dios. Es una locura, hermanos. Nosotros de todo corazón queremos tener unas familias que amen a Dios, que honren a Dios. Pero en el fondo, pero mientras tanto, al mismo tiempo, queremos entregarnos a nuestros pecados. Nos entregamos a nuestros pecados, pero esperamos resultados diferentes en los demás. Y eso no va a suceder. Como ya les iba adelantando, en el versículo 14, el sentido es que ustedes se prostituyen, sus hijos también se van a prostituir. Y el sentido es, tú como esposo, tú como líder, tú como esposo te estás entregando a tu pecado. Lo más normal del mundo es que tus hijos también se entreguen a su pecado. Lo más normal, pero nosotros nos indignamos, ¿no? Mi hijo ya tiene 13 años y yo no sé por qué se está comportando así. Me impresiona. No, es que creo que ha salido a su mamá. ¿No? Es chistoso. Es medio chistoso, pero es una desgracia, hermanos. Es una desgracia. Es una desgracia porque eso demuestra cómo nosotros estamos liderando a nuestras familias. Y es una desgracia porque necesitamos recordar que estamos siendo infiel a Dios y estamos teniendo la sinvergüencería de esperar que haya resultados diferentes. Y que este pequeño momento, hermanos, sea un momento para arrepentirnos y para hacer una conciencia. ¿Cómo estoy manejando a mi familia? ¿Cómo estoy manejando a mi familia? Porque el castigo de Dios es lo siguiente: no las corregiré. Porque a veces como padres decimos, ¿no? Bueno, yo fallaré, pero mi hijo tiene que ser diferente. ¿Han escuchado a sus padres? Y adivinen qué pasa, no salen diferentes. ¿Saben por qué no salen diferentes? Porque sus padres nunca les han demostrado que alguien puede cambiar. Y peor aún cuando somos creyentes, hermanos. Cuando somos creyentes y les mostramos que no hay un cambio en nosotros. ¿Saben por qué es peor? Porque el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos es que Dios no puede cambiar a las personas. Y nosotros nos convertimos en los primeros aniquiladores de la fe de nuestros seres que nosotros decimos querer y amar. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones, queridos hermanos. El castigo del Señor es: no los castigaré, no los corregiré. Y que sea un llamado para cada uno de nosotros, queridos hermanos. No nos podemos dar el lujo de entregarnos a nuestros pecados y pensar que ese pecado solamente es mi pecado. ¿A quién afecta? Afecta a todos. Y empezando por tus seres queridos. Y así termina el versículo número 14. Y el versículo número 14, concluye diciendo: así se pierde el pueblo sin ¿qué? Sin entendimiento. Otra de las formas, la principal, ¿y cómo corrige Dios, dicho sea de paso? A eso quería llegar. A lo que quería llegar es que Dios nos corrige ¿cómo? Porque nuestros papás físicos, era evidente, ¿no? Nuestros papás son seres físicos como nosotros, nos corrigen ya sea con una reprensión o con un sanmartinazo. Pero Dios, ¿cómo nos corrige? No sé si alguno de ustedes ha venido Dios en persona y les ha dicho: oye, te estás portando mal, por favor, no lo hagas. ¿No? Dios nos corrige fundamentalmente a través de su palabra. Yo quisiera que lo resalten y que lo anoten, por favor. Dios nos corrige fundamentalmente a través de su palabra. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. Lo vemos desplegado a lo largo de toda la Biblia. ¿Por qué yo lo digo? El pastor Joe ya lo mencionó en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero yo quiero recordarles que Dios nos corrige principalmente a través de su palabra. Porque muchos de nosotros en el fondo esperamos que un ángel venga del cielo, ¿no? Así, bajando. Ya no peques. Gracias, Dios, me has ayudado. Y ese día nunca llega, queridos hermanos. Porque Dios nos va a corregir fundamentalmente a través de su palabra.
Y yo lo digo porque muchos de nosotros estamos esperando una experiencia mística, disfrazada de espiritualidad, para poder entrar en acción. Muchos de nosotros estamos esperando una experiencia sobrenatural para arrepentirnos de nuestros pecados aún. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Tú quieres la corrección de Dios? Lee tu Biblia. ¿Tú quieres la guía de Dios? Lee tu Biblia. Muchos de nosotros decimos, ay, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Hay tanta incertidumbre. Y yo siempre les hago la misma pregunta. Ok, ¿estás leyendo la palabra de Dios? No mucho, porque tengo tantas cosas que hacer. Ok, eso demuestra dónde está tu confianza. Y eso me demuestra que tu confianza no está en Dios. Eso me demuestra que tu confianza no está en Dios. Porque si estaría en Dios, en verdad la leerías con avidez, porque aquí está su corrección, aquí está su dirección. Yo lo digo, hermanos, particularmente porque somos cusqueños, y en Cusco somos particularmente místicos. Cada cultura en cada país tiene sus extremos. Yo veo que el extremo aquí en nuestra ciudad es particularmente el misticismo. Pero la palabra de Dios dice que Él nos va a corregir a través de su palabra. Ahora, quisiera utilizar estos últimos minutos para poder meditar un poco en qué significa todo esto para nosotros. Yo he querido en estos minutos explicar dos cosas fundamentales. Que el castigo de Dios que da a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento y ahora también a sus hijos, cuando se entregan a sus pecados, es la insatisfacción y abandonarlos en sus pecados. Hay dos castigos que da a Dios, mejor dicho. Hay dos castigos que da a Dios en general. La insatisfacción y el abandono a nuestros pecados. La insatisfacción, recuerden Oseas 4:10, dice, comerán, pero no se saciarán. Y es que el castigo de Dios es que una persona no esté satisfecha. ¿Por qué no estamos satisfechos? Porque Agustín de Hipona lo dijo muy bien en algún momento. Dijo en su libro Las Confesiones, dijo, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nosotros hemos sido hechos para Dios y solamente vamos a encontrar nuestra plenitud y nuestra satisfacción en Dios. Y cuando no lo hacemos, vamos a estar profundamente vacíos. Alguien que ejemplifica muy bien esto es el rey Salomón. ¿Han escuchado del rey Salomón? El rey Salomón tenía todo lo que muchos de nosotros quisiéramos tener. Mucho dinero y también mucha sabiduría. La palabra de Dios dice que era inmensamente sabio. Pero él escribió uno de los libros más, que te dejan más, ¿cómo decirlo? Particularmente desencajado. No sé si han leído el libro de Eclesiastés. Y en Eclesiastés, Salomón empieza diciendo, desde el principio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O en otras versiones, vana ilusión, todo es vana ilusión. ¿Por qué? Porque el rey Salomón quiso buscar el sentido de la vida a través de muchas cosas. Les voy a hacer una pequeña lista. Él buscó la salud física y la longevidad. Él trató de encontrar la satisfacción en la educación. Él trató de encontrar la satisfacción en el placer, en el trabajo, en la riqueza, en el sexo, en la fama. Pero finalmente nunca la encontró. ¿Por qué? Él dice algo interesante, ¿no? Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacía el ojo de ver ni se cansa el oído de oír. Eso lo dice en Eclesiastés 1:8. Y eso habla de que el corazón es insaciable. El corazón es insaciable. Y lo segundo es que cuando una persona decide entregarse a su pecado, el castigo de Dios es abandonarlos a su pecado, como ya se los había mencionado. Una parte en el Nuevo Testamento en el que se ve más claramente es en Romanos 1, del 28 al 32. Les animo a que lo anoten, no vamos a leerlo por completo, yo solamente les voy a leer el versículo 28 y dice, en Romanos 1, 28, les animo a que lean hasta el 32, y dice, y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen.
Y eso nos recuerda, queridos hermanos, nuevamente, que la gran necesidad que nosotros tenemos es estar satisfechos en Jesucristo. Hay una cita de John Piper que dice: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y no podría estar más de acuerdo, queridos hermanos. Cuanto más satisfechos estamos en Dios, el resto viene por añadidura, hermanos. El resto viene por añadidura. El resto viene por añadidura. El resto cae en su lugar. Finalmente, yo quiero dar un mensaje para el creyente. Dos mensajes cortitos, para el creyente y para el no creyente. Para el creyente, si hay personas aquí que dicen creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero evaluando su vida están viendo que se han entregado a los ídolos, hay un castigo y hay una disciplina de parte de Dios. Pero el mensaje que te quiero dar es que te arrepientas, tan simple como eso. Como dice, y quiero citarte primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo digo esto, queridos hermanos, porque si eres creyente, Dios te va a limpiar de tus pecados. No hay tiempo para ensimismarnos. No hay tiempo para lamernos las heridas, porque hay mucho que hacer, queridos hermanos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay miles de personas que necesitan escuchar el Evangelio. Miembros de la iglesia, particularmente miembros de la iglesia, no hay tiempo para lamernos las heridas. Y yo no quiero menospreciar el pecado, pero yo quiero decirles, has pecado, arrepiéntete de tus pecados. Y Dios es justo y fiel para perdonarlos. Pero no tomes tu pecado como una excusa para no vivir para la gloria de Dios. No hay tiempo para ensimismarnos, queridos hermanos. Esposos, no hay tiempo. Hay familias, nuestras familias necesitan el hombre que Dios dice que necesitamos ser, que debemos ser. Miembro, tu iglesia tiene que ser edificada con los dones que Dios te ha dado. Y el mensaje también para el no creyente es: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque quisiera que medites un poco en el final de tu vida. Estaba leyendo a un pastor que había visitado muchos hospitales y había visitado cientos de personas que estaban en el último día de sus vidas. Y es complicado y es una experiencia dolorosa y fuerte estar ahí. Pero miren lo que dice ese pastor. Había una cosa en común con cada una de esas personas. Miren cómo lo dice. ¿Saben de qué no me hablaban esas personas? Dice ese pastor. Cuando estaban en sus últimos momentos, ahí en el hospital, sabiendo que el momento se acercaba. Nadie me hablaba de sus logros académicos. Nadie me hablaba de sus logros profesionales. Nadie me hablaba de sus reconocimientos profesionales. Nadie me hablaba de sus grandes posesiones. ¿Saben de qué sí me hablaban? Dice el pastor, y eso es lo que me impresionó. Todos, sin excepción, hablaban solamente de dos cosas: de si están bien o mal con sus familias y si están listos para encontrarse con su Hacedor. Y al final, cuando tenemos a la muerte tan cerca, nosotros podemos ver en perspectiva las cosas. Y estas son las cosas que realmente importan. Si estás bien o mal con tu familia y si estás listo para encontrarte con tu Hacedor. Y yo quiero preguntarte eso. ¿Tú estás listo para encontrarte con tu Hacedor? Si hoy día Dios te llamara, ¿estás listo para encontrarte con Él? Si no conoces a Cristo, yo te quiero decir algo: no estás listo para encontrarte con su Hacedor. Porque Él va a rendirte cuentas y te va a hallar culpable. La Biblia lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y mi mensaje es sencillo: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tan simple, pero tan complejo a la vez. Porque es fácil, es sencillo de entender, pero otra cosa es aceptarlo. ¿Crees realmente que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Pero quiero aprovechar también para regresar a los creyentes y quiero preguntarles: ¿están preparados para encontrarse con vuestro Hacedor? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Hacedor?
¿Estás preparado? Si Dios decidiera quitarte la vida hoy día, ¿estás preparado para encontrarte con Él? ¿Estás preparado? ¿O todavía seguimos insatisfechos con Él? Y quisiera darles una advertencia. Esto está en Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es lo que quiero preguntarte hoy día: ¿qué es lo que caracteriza tu vida? ¿Qué es lo que caracteriza tu vida? Porque cuando llegue el día, y va a llegar, oh hermano, vas a estar enfrente de tu Hacedor. ¿No es impresionante? ¿Quién te hizo? ¿Quién te vio desde que eras un embrión? ¿Quién te dio los dones que tienes? Pero le vas a rendir cuentas. Y no sé si eso son buenas o malas noticias para ti. Quisiera que meditemos, hermanos, porque no sabemos cuándo vamos a estar en la presencia de nuestro Hacedor. Meditemos, hermanos, porque la palabra de Dios dice que somos como humo. Meditemos en eso, queridos hermanos, porque la vida pasa tan rápido. Y nosotros le ponemos prioridad a lo que sea menos a nuestro Señor. Pero Él nos va a rendir cuentas, queridos hermanos. Y muchos de nosotros ya estamos viviendo esas consecuencias, insatisfechos y abandonados a nuestros pecados. Una de las cosas tristes que dicen de ser abandonado a tu pecado, ¿saben qué es? Cuando alguien te abandona, estás a tu suerte, ¿no? ¿Han visto a un niño que lo abandonan? Está a su suerte. Pero cuando la palabra de Dios dice que Él abandona a alguien en sus pecados, no es simplemente que lo deja a su suerte. Muchos eruditos dicen que Dios mismo se encarga de que esas personas sufran las consecuencias de entregarse a su pecado. Así que nunca están a su suerte. Siempre están en las manos de Dios, tanto para ser salvados como para sufrir las consecuencias de estar ahí. Que este sea, queridos hermanos, un momento para meditar y para pedirle perdón a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Señor, solamente tú nos conoces. Tú conoces el fondo de nuestros corazones. Tú sabes, Señor, que nosotros sabemos muchas veces las respuestas correctas. Muchas veces venimos a la iglesia y sabemos cómo comportarnos, sabemos qué responder. Pero tú, Señor, nos conoces en lo más íntimo. Padre Santo, perdónanos, Señor, si todo este tiempo hemos estado insatisfechos contigo y hemos estado buscando esa satisfacción en cualquier otra parte, menos en ti. Señor, ayúdanos, Señor, a conocerte cada vez más. Ayúdanos, Señor, a amarte, a obedecerte, a conocerte a profundidad, Señor. Porque esta es la vida eterna, dice tu palabra. Padre Santo, te pido aún por las personas que no creen en ti. Te pido, Señor, que trabajes en ese duro corazón y les muestres que sin ti, Señor, solamente les espera un final de perdición y un final de perdición eterna. Y eso será justo, Señor. Pero Dios mío, ten misericordia de cada una de las personas. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.